el cuerpo de Cristo. Y algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan en este espacio de adoración y estudio de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña en la enseñanza nuestro hermano Martín Andrew Sanders, misionero por más de 30 años en Colombia. Le damos una bienvenida a él y a todos ustedes en este tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Bienvenidos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga muy ricamente y es un gran privilegio para mí poder estar en este lugar. Quiero saludarlos en el nombre de Jesucristo, no solamente a la iglesia en general, sino al grupo pastoral, al equipo de ancianos, a todos los hermanos aquí de la congregación ICR Normandía y asimismo a todos los hermanos que en este momento nos están acompañando porque estamos en la casa de Dios. Estamos en este momento para compartir de la palabra de Dios, luego de tener un tiempo de alabanza, un tiempo en el cual podemos recordar el gozo que es nuestra fortaleza, el gozo del Señor. Y al meditar en su palabra, podemos en esta mañana mirar un tema muy especial, sobre todo en estos momentos cuando muchas cosas que antes parecían una rutina y normal se han cambiado a ser situaciones donde tenemos que ajustar, no solamente en cuestión de horarios, cuestión de hábitos, sino también, hermanos, en la manera como nosotros incluso podemos ver a Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y es un privilegio para mí decir que he podido tener ese buen ejemplo en los pastores, los líderes, en la medida que hemos podido compartir con ellos en diferentes lugares y asimismo en este lugar. Yo doy gracias a Dios por ese liderazgo, porque precisamente, hermanos, de eso se trata el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Un liderazgo que anima, que edifica en los momentos más difíciles. Un liderazgo que pueda retomar aquellas primeras bases fundamentales de la Biblia. Y qué mejor lugar para comenzar que en la cita bíblica que les invito a que compartan conmigo, allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Vamos a mirar a partir del versículo 48 hasta el versículo 52. Vamos a mirar cómo Jesús crecía, cómo ese liderazgo ya se estaba formando en él, aún siendo niño, pero ese liderazgo fue un liderazgo que impactó en su momento y dio un ánimo y una fuerza vital espiritual a sus padres. Entonces vamos a leer la palabra del Señor allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 48 al 52. Dice así: Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En este primer pasaje bíblico, hermanos, podemos ver cómo Jesús desde su temprana edad ya estaba buscando la casa de su Padre. Sentía que el sitio ideal para él era empezar a proclamar ese mensaje que él tenía en su corazón.
que estaba asombrando hasta a los mismos líderes de esa época, los sacerdotes, los escribas, todos aquellos estudiosos de la ley de Moisés, allá en el templo congregados en las diferentes ceremonias y rituales, ven a un niño acercarse para también estar en conversación con ellos. Y antes de participar o interpelar, ellos simplemente quedaban maravillados de la sabiduría y la doctrina que él les enseñaba. Y eso lo vemos en el versículo 47 del mismo capítulo. Pero lo que queremos enfatizar en este pasaje bíblico son las tres maneras en las cuales Jesús empezó a desarrollar ese liderazgo, porque anima. Son esos tres aspectos en su vida: sabiduría, estatura y gracia. Y no solamente para con Dios, pero también para con los hombres. Cuando miramos cada una de estas características en el carácter de Jesús, yo veo eso como una característica importante. Si en estos momentos difíciles que estamos viviendo, no solamente en nuestra ciudad y en nuestro país, sino en el mundo entero, estas tres características son las que destacan el liderazgo que anima a la iglesia, que edifica a la iglesia, porque ciertamente hay momentos difíciles y tenemos que colocarnos de rodillas constantemente y diariamente y pedir sabiduría. Y la estatura viene con ese ejemplo moral, espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo. La estatura viene con ese nivel de compromiso, ese nivel de intimidad que Jesús tiene con su Padre Celestial. Y esa gracia tiene que ver con la forma como Jesucristo, aún en su niñez, está dispensando esos dones que tenía, esa capacidad de enseñar, de congraciarse, pero no en lo humano, sino de lograr en su forma de expresarse, maravillar a los que le escuchaban, porque era un conocimiento que venía de lo alto. Hermanos, este liderazgo anima, fortalece, porque en un momento dado llegará a la congregación, se conectará virtualmente algún hermano o algún amigo, un vecino que necesita una palabra de sabiduría, que necesita conocer cuáles son esos estándares, permítame usar una palabra sacada de la pedagogía, ese nivel de emprendimiento y ese nivel de competencias espirituales que Jesús venía manifestando, esa estatura. Y estas personas también, muchas, vienen buscando sedientas una palabra de gracia. ¿Y saben qué es gracia, hermanos? En el contexto bíblico y en lo que aplica a la vida de Jesucristo y su plan de salvación para con nosotros. Hermanos, la gracia es aquello que tenemos, que necesitamos, pero que no merecemos. Y es lo que tuvo Dios para con nosotros, hermanos. Entonces podemos ver que este liderazgo de Jesús, lejos de ser un liderazgo en su niñez que estaba tratando de desmeritar o tratando de desautorizar la ley de Moisés o tratando él de verse de pronto como una persona superior, que sí lo es, pero en su momento de enseñar no estaba buscando ese logro como propósito, simplemente que brillaba en su enseñanza. Lejos de ser eso, para Jesús, la enseñanza y el liderazgo que vemos que empieza a desarrollarse desde su niñez, a través de su adolescencia y su juventud, era un liderazgo que tenía sabiduría, un crecimiento en estatura, y esa estatura física en su desarrollo en cuanto a las etapas de su cuerpo, pasando de la etapa de la niñez a la juventud y también a llegar a ser ese adulto, ese maestro que caminaba por la orilla del mar y enseñaba a los discípulos. Y esa gracia con la cual él se conectaba con las personas cuando caminaba por los pueblos, por las veredas, por los caminos y atendiendo a las necesidades. Hermanos, entonces vemos ese ejemplo de Jesucristo, un ejemplo maravilloso de liderazgo. Y yo puedo decirlo y lo reitero, lo he visto, hermanos, en el pastoreo que he recibido, en el pastoreo que hemos podido asimismo recibir fortaleza, recibir ese ánimo espiritual, esa edificación para nuestras vidas. Ha sido ejemplar. Y yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros, en la labor de ministerio que Dios nos ha dado,
podamos continuar usando ese ejemplo de Jesús, mirando ese ejemplo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del versículo 49 al 52. Vamos a mirar en otro texto bíblico, allá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, para ver cómo Pablo le transmitía a Timoteo ese liderazgo que anima, ese liderazgo que fortalece, ese liderazgo que edifica, sobre todo en momentos difíciles, cuando a veces el estado de ánimo de nosotros puede estar en un momento dado no tan a la altura, ¿no?, de lo que consideraríamos el ejemplo de Jesucristo. Pero Dios en su gracia nos ministra a esa necesidad. Podemos mirar aquí a partir del versículo 6, en la cual el apóstol Pablo está en la carta a Timoteo animando a su discípulo, animándolo en muchas formas, de que recordando la formación que tuvo con su abuela y con su madre, que sería Loida, su abuela, y su madre Eunice, entonces le dice a Timoteo que también él tiene esas características de ese evangelio que ha sido formado en él. Entonces, con base en esa formación, le dice en el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 8, allá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué veo yo aquí, hermanos? Un líder, forjador, que está animando, está levantando, está formando a Timoteo. Y lo primero que le dice en este texto que hemos leído, dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Entonces, lo que nosotros vemos es que el liderazgo que anima busca que nosotros, en esos dones y talentos que Dios nos ha dado para servir a la iglesia, estemos haciendo esa labor, estemos buscando formas de ministrar más ahora, hermanos. Y ese ejemplo lo veo yo claramente, vuelvo y reitero, y gracias a Dios por ese ejemplo que veo en mis pastores, que veo en mis líderes, que veo en mis ancianos, los hermanos que tienen ese cargo de parte de Dios para dirigir, para liderar, para ampliar las tiendas, como lo dice allá el profeta Isaías, para que podamos aún en estos tiempos mostrar ese crecimiento espiritual, en estatura, en gracia, en sabiduría, y aquí usando los dones que Dios nos ha dado. Y sigue dándole esa motivación, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el liderazgo que anima, siempre estamos recordándonos los unos a los otros mutuamente, hermanos, de que Dios nos ha puesto a nosotros una capacidad para servir. Y cuando los ánimos están caídos y se siente que realmente pues no hay mucho efecto en lo que hago, aún mi disposición para hacerlo puede estar en un nivel que sabemos que no es el mejor. Les digo algo, mis queridos hermanos, podemos recordar que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, hermanos, y eso nos lleva a nuevas alturas. Porque usted ve a una persona caída y luego le das una palabra de ánimo desde la palabra de Dios, y es incalculable el progreso, el ánimo, las nuevas alturas que esa persona puede lograr. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ese bálsamo que nos va a recordar que nosotros somos hijos del Altísimo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores, que hemos peleado la batalla y seguimos peleando esa batalla hasta el día en que el Señor nos llame o que Él regrese por su iglesia. Por eso es importante, hermanos, sobre todo quienes hemos tenido esa responsabilidad en el liderazgo, que recordemos que podemos animar, podemos edificar, evitemos actitudes, evitemos
frases, evitemos situaciones que en lo humano, en vez de levantar, puedan de pronto estar desanimando, puedan estar desestimulando ese crecimiento en el uso y el desarrollo de los dones. Y lo que sigue diciendo aquí es muy importante también en el versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y algo que hemos visto como constante es que aún desde la virtualidad, en una situación nueva para muchos de nosotros, en la cual compartimos en Koinonía, desde esa situación de virtualidad tenemos toda la oportunidad también de dar testimonios, de orar los unos por los otros, de contar las maravillas del Señor y de dar el mensaje de las buenas nuevas aún a las personas que por primera vez se conectan o escuchan en cualquier formato el mensaje de la palabra de Dios. Los estudios más recientes de los que llevan el tracking o el seguimiento de cómo ha sido la dinámica de las iglesias en la virtualidad. En cada uno de los estudios realizados que he podido mirar y observar, hay un número incrementado, hermanos, de personas que antes no habían escuchado el Evangelio y ahora por invitación de un vecino, por invitación de un familiar creyente, se han conectado, ya sea en Facebook Live, ya sea en Zoom, ya sea en cualquier otra plataforma, de comunicación. Entonces no nos avergoncemos, mis queridos hermanos, de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué no nos debemos avergonzar? Porque nosotros estamos para liderar. Nosotros estamos, hermanos, para levantar el ánimo del que está caído. Los más, recientes estudios que han sido validados por estadística y por personas que conocen del ramo, dicen que la susceptibilidad hacia el suicidio, hacia la depresión y una cantidad de patologías mentales se ha incrementado tremendamente desde el mes de febrero y marzo, aún hasta el día de hoy, por causa no solamente de las diferentes circunstancias sociales que se nos ha impuesto por la pandemia, sino también por la desorientación general de la gente, teniendo que lidiar una situación que no se creía posible solamente hace 9, 10 meses, pero ahora es una realidad. Y estas son personas que están buscando, personas que están sedientas del Evangelio. Son personas que por un testimonio que nosotros damos del poder de Dios en nuestra vida, pueden empezar a mirar la vida de otra manera. Podemos hacerles entender que realmente somos más que vencedores y que si a través de Jesucristo han recibido esa salvación tan grande que Dios tiene para con nosotros y son bautizados bíblicamente como lo ordena ya el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, y así recibimos el don del Espíritu Santo, y si obedecemos todas las enseñanzas de la palabra de Dios, también podemos decirles a estas personas que tienen esa esperanza en Cristo Jesús, que pueden salir adelante, que no hay nada que los detiene, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Recuerdo mirando algunos de los sucesos históricos de grandes líderes en nuestro tiempo. Uno que salta a la memoria es Winston Churchill. Y en los momentos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial, él tenía el encargo de motivar, de liderar al pueblo británico, porque ya las amenazas de Adolfo Hitler sobre la isla de Inglaterra ya se estaban empezando a cumplir. Él dijo que llegaría sobre la isla de Inglaterra un infierno el cual los ingleses nunca jamás habían experimentado. Y en ese momento oscuro del Reino Unido, Winston Churchill instó a su pueblo a que se mantuviera decidido, a que se mantuviera unido, a que lucharan. Y él decía, lucharemos en el mar, lucharemos por tierra, nos iremos por el terreno, por todos los diferentes medios, llegaremos hasta el último esfuerzo en nuestra vida terrenal a defender la soberanía de Inglaterra.
Hermanos, ¿cómo fue que con esta inspiración y a través de la radio, porque en ese tiempo no había ni Facebook, no había WhatsApp, no había ninguna de las plataformas que tenemos hoy, pero ya existía la radio y grababa esos mensajes, los cuales dieron ánimo al pueblo inglés. Y con los aliados pudieron hacer un esfuerzo grande, no solamente en defender al pueblo de Inglaterra de las amenazas del ejército terrible de Hitler, sino que lograron los aliados derrotar a ese temible ejército que quería dominar el mundo conocido de la época. Mis queridos hermanos, una palabra de ánimo, una palabra de edificación, una palabra de fortaleza puede dar mucha inspiración, mucho amor, mucha sabiduría y ayudar al crecimiento que debemos tener los unos para con los otros. Y en este momento yo quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, y a todos los que nos escuchan, que si nuestro compromiso con el Señor muchas veces por las situaciones que vivimos nos hacen pensar en las cosas negativas, en las limitaciones que se nos han impuesto por esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, que podemos tomar entonces fortaleza del ejemplo de Jesucristo, aún desde su niñez, donde dice la palabra de Dios que crecía en sabiduría, en estatura, físicamente, de una forma sana, pero también emocionalmente, en su personalidad, en su carácter. Y dice que también creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Y el apóstol Pablo, delegándole esa tarea a Timoteo de que sea ese joven líder allá en la iglesia, ayudando a formar incluso personas de mayor edad que él, lo insta a que no deje que se apague el don de Dios que está en él, que use esos talentos para la gloria de Dios, que dé testimonio del amor de Dios en su vida. Si alguno de ustedes que nos escucha en esta preciosa mañana necesita ese ánimo de parte del Señor, y si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, este es el momento para que tome esa decisión. Es el momento para que diga: yo voy a salir de estos pensamientos negativos. Yo voy a salir de esta oscuridad, de esta bruma que no me permite ver más allá de mis narices muchas veces. Yo voy a salir de esta indecisión de que será que si sirvo al Señor o no sirvo al Señor. Y si aún no lo he recibido, yo voy a desechar todo pensamiento negativo, todo pensamiento que me quiera hacer desistir de una decisión tan acertada como es de recibir a Cristo en su corazón. Yo les digo, hermanos, que la decisión que yo tomé hace varios años de seguir a Jesucristo y ser bautizado cuando tenía 14 años ha sido la mejor decisión de mi vida. Y quiero decirles asimismo que gracias al liderazgo de muchos hermanos que Dios puso en mi camino, pastores, siervos, líderes, ancianos, ministros del Evangelio, yo he podido crecer porque he sido animado espiritualmente. Qué bueno sería que hiciéramos el propósito en estos tiempos de ser esas personas que animan a los líderes. Mándele un mensaje de cariño a su pastor, a su líder. Dígale que está orando por él, que Dios se encarga de todas las situaciones difíciles que tenemos. Hagamos saber a nuestros líderes que están en el propósito en que Dios les ha puesto, y de que su esfuerzo no es en vano, y de que la iglesia marcha adelante a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor y a pesar de la incertidumbre. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los invito a que hagamos una oración, y si usted allá donde está, en esta oración de fe, desea recibir al Señor Jesucristo en su corazón y ser bautizado, le animo a que se comunique con el liderazgo, con el grupo de ancianos aquí de esta iglesia, al pastor Edgar y todos los demás hermanos que le rodean en esta función de liderazgo. Comuníquese con ellos directamente y ellos le darán la instrucción si aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero si ya eres creyente y ves que estás decaído de ánimo, recordemos que tendremos alas como las águilas y que el Señor es nuestra fortaleza. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú nos has dado la oportunidad de ser miembros del cuerpo tuyo, Señor, donde nos podemos animar los unos a los otros, donde cuando vemos a alguien que está decaído podemos ministrarle, Señor.
donde podemos mostrar las posibilidades del mañana y aún las promesas de hoy de tu santa palabra. Gracias por el ejemplo de Jesucristo, quien aún desde su niñez estaba levantando el ánimo y estaba instruyendo y edificando no solamente a los doctores de la ley en el templo, pero también a sus padres, y se asombraban cuando le contestaba a Jesús en su infancia de que debía estar en los negocios de nuestro Padre. Señor, también gracias por Timoteo y por ese ejemplo que él fue aún para personas mayores que él, que a través de la instrucción del apóstol Pablo, él pudo también ejercer un liderazgo que levanta, que anima, que edifica en momentos difíciles. En medio de la oposición, en medio de la persecución, la iglesia primitiva se levantó como ese faro de luz en medio de la oscuridad. Nosotros estamos aquí para pedir, Señor, que tengas misericordia de aquellos que aún no te han recibido en su corazón, pero quieren hacer esa decisión ahora. Que tú perdones, Señor, nuestros pecados, que tú limpies nuestro corazón y nos animes nuevamente, Señor. Que ese don, que ese fuego del don que hay en nosotros siga siempre ardiendo para tu gloria. Gracias te damos, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente. Bueno, muy buenos días. Vamos a entrar a la parte de la Cena del Señor y vamos a leer en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 13, versículo 35, y dice así la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos has dado el privilegio de participar de la Cena del Señor. Gracias por el pan y por la copa que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, donde a través de su amor y a través de este sacrificio nos trajo salvación. Gracias por este momento. Bendice los elementos que tomamos, pero sobre todo bendícenos al tomarlos, para que seamos hallados dignos y seamos edificados en tu palabra y en tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, dejó el nuevo mandamiento acerca del deber de amarnos unos a otros como Él nos amó. Enseguida expresa que el amor es la muestra visible de que somos verdaderamente sus discípulos. Pero realmente nos cuesta mucho amar a cualquier persona, sobre todo si sentimos que esa persona no nos ha hecho bien o nos ha hecho mal. Siempre queremos que las demás personas nos den motivos para amar. Los motivos que tuvo Dios para amarnos y enviar a su Hijo para morir por nosotros no se fundaron en ninguna razón que nosotros le diéramos, sino en su propia decisión y misericordia. Dios no nos ama porque le demos motivos de hacerlo, sino porque de su propia voluntad decidió amarnos. Fue una decisión personal y unilateral. Aunque siempre nosotros fuimos sus enemigos, nos rebelamos contra Él y contra su voluntad. Vivimos en pecado, pero todavía Él mantiene su amor por nosotros. Ahora, en Jesús, Él pide que amemos como Él nos ama, para que dejemos evidencia en el mundo de que somos realmente sus hijos. Cuán rebeldes somos cuando nos negamos a amar a quien Él nos demanda amar, incluso cuando nos resistimos a obedecerlo, a obedecer sus mandamientos, habiéndonos amado Él con amor eterno. Cristo en la cruz es la mayor muestra de amor, y cuando tomamos la cena del Señor, honramos su obra, porque por ese amor y por esa obra alcanzamos la salvación, alcanzamos el perdón de pecados y la paz con Dios. Al tomar la cena, dobleguemos nuestro ser para rendirle adoración verdadera, y para dar gloria a su nombre. Solo entonces el mundo realmente verá que somos verdaderos hijos de Dios. El mundo necesita ese testimonio.
unos para salvación y otros para condenación. Porque cuando testificamos estamos dejando evidencia que entonces no dará excusa a nadie. Dios nos amó y por ese amor nosotros nos acercamos a tomar la cena dando honra a su nombre, y por ese amor nosotros también aprendemos a amar. Señor, que al tomar este pan y esta copa honremos verdaderamente tu nombre. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús en su última cena dio el pan a sus discípulos y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo. Tomamos este pan, lo comemos en honor al Señor, en homenaje a su obra y sobre todo predicando que somos sus hijos y que confiamos en Él. Comamos el pan. También tomó la copa y se la dio y les dijo: beban, porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Que al tomar esta copa, nuestros pecados sigan ese proceso de limpieza que ha tenido desde que Cristo nos redimió, pero que continúa actuando cada vez que nosotros pecamos contra Dios, porque Él es fiel. Tomemos la copa. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de honrarte y porque nos edificas a través de esta remembranza, de estos elementos que nos recuerdan la obra de Cristo. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque nos has sostenido. Gracias porque nos das esta bendición. Honramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenos días. El Señor sea bendiciéndoles. Un abrazo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos una lección muy bonita y es el anuncio del nacimiento de Jesús. Y está basada esta palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al versículo 38. Vamos a ver un videito sobre esta hermosa palabra. Y en la primera parte vemos cómo María fue escogida entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús. Y el Señor envía al ángel Gabriel para que vaya a Nazaret y le cuente a María. Y él llega allí donde está María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y le dice a María: no temas, porque vas a tener un hijo, vas a quedar embarazada y ese hijo se llamará Jesús. Y ella le dice que cómo va a ser posible eso si ella no tiene un varón, no tiene un esposo. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y tendrás un hijo y ese hijo será llamado Hijo de Dios. Y le cuenta también que su prima Elizabeth está embarazada en la edad de la vejez, que ella era estéril y el Señor ha hecho el milagro. ¿Y por qué lo hace? Porque nada es imposible para Dios. Y cuando María escucha todo esto, dice: Señor, hágase en mí tu voluntad. Entonces, qué bonita palabra nos trae hoy este video, porque le saluda a María: salve, muy favorecida, salve, regocijada, sea feliz, gócese, muy favorecida, porque es honrada, porque tiene la gracia del Señor Dios sobre ella. ¿Y qué pasa también? Entonces esa palabra no es solo para ella, también es para nosotros en este día, porque somos muy favorecidos, porque el Señor está con nosotros, porque Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros y nosotros todos gocemos de la salvación que tenemos en este día. Y algo tan maravilloso, esa palabra de Elizabeth, ese milagro que hace
el Señor en esta mujer estéril, porque dice la palabra, nada es imposible para Dios. Y así las necesidades, las cosas difíciles que vemos en este día, las presentamos ante el Señor. ¿Y Él qué hace? Si es de acuerdo a su santa voluntad, Él nos responde. ¿Por qué? Porque Él es un Dios poderoso para quien nada es imposible. Y en esta mañana decimos, Señor, haz tu perfecta voluntad en nosotros. Bueno, mis niños hermosos y toda la familia, esta semana vamos a aprender de memoria Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y dice la palabra, nada es imposible porque nada es imposible para Dios. Dios les bendiga, los dejo con este hermoso video para que lo gocen y lo compartan con toda la familia. Les habló Julia Estela Riaño, su maestra de Escuela Dominical. Un abrazo. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra.
Bueno, también tenemos unos anuncios para esta semana y para el fin de año. Llegó diciembre y diciembre por norma es un mes de celebración, de alegría, porque se celebra el nacimiento de nuestro Señor. Para algunas personas, pues, remembrando el año también es un momento difícil, a veces de tristeza. Y creo que también el hecho de que se conjugue a veces la alegría y la tristeza tiene que ver con el hecho de que el natalicio de Jesús tuvo que ver con que la lucha contra el pecado se trasladó del cielo a la tierra en la persona de Jesús y luego en los hijos del Señor que luchamos día a día por vencer el reino de las tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos este texto que nos trae una remembranza de lo que fue la anunciación de Jesús y está en Lucas capítulo 1 versículos 30 al 33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30 al 33. Damos bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana a través de las redes. Todos están muy bienvenidos, un abrazo para todos. Damos condolencias a nuestra hermana Paulita Sabogal porque antes de ayer perdió a una de sus tías por causa del virus, este terrible virus del COVID, que ha afectado todo este año al mundo. Usted puede enviar sus peticiones y su petición de oración y sus observaciones a través del medio que recibió el enlace para estar en este culto. Gracias por nuestra hermana Marlene Naranjo, que también hemos estado orando y Dios le está fortaleciendo en su salud, en sus emociones. Nuestra hermana Paulita también se está recuperando de su operación. Y nuestra hermana Nidia Pimienta también de su operación se recupera de una forma hermosa, gracias a Dios que está venciendo el cáncer y está venciendo el COVID simultáneamente. Nuestra hija Paula Daniela esta semana le quitaron los puntos, bendito el Señor, esa cirugía quedó muy buena. Confiamos en Dios que su rostro se va a recuperar totalmente. Sigamos orando sin cesar. Orando por las familias, orando por las personas que este año han sido atribuladas. Creo que todos hemos pasado situaciones difíciles, pero también podemos contar que Dios nos ha sostenido y nos ha sustentado. Demos gracias a Dios también por esto. Las damas se reúnen el martes a las 6 de la tarde a través del mismo link de Zoom siempre. Gracias a Dios. Se reúnen este martes y el siguiente antes de entrar a un receso de fin de año. Y las saludamos y las animamos para que se sigan conectando. Recordemos que es el martes a las 6 de la tarde. El jueves a las 6:30 tenemos la Escuela de Formación Espiritual, también a través de Zoom. Los animamos a que se conecten para conocer más al Señor. Estamos escudriñando la palabra de Dios. También por el mismo enlace de Zoom, que es el mismo siempre, tenemos el sábado a las 7 de la mañana un tiempo devocional. Los animamos también para que entremos en un tiempo de oración y de meditación de la palabra de Dios. También es un tiempo en que compartimos y nos reímos y participamos y nos animamos unos a otros. Los jóvenes tuvieron el día de ayer la última reunión del año a través de Google Meet. También los felicitamos porque han estado muy firmes y trabajando. Animamos a los que han estado allí firmes. Entonces, bendito el Señor que ellos nos han dado ejemplo también. El domingo a las 9:30 de la mañana tenemos la oración, una oración previa al culto. El culto está desde las 6 de la mañana, pero a las 9:30 hacemos un culto previo al culto de las 10. Así que entonces los animamos también. Recordemos que el próximo domingo, que es 13, es el Día de Acción de Gracias. Entonces vamos a estar muy gozosos en ese momento. Durante los domingos de diciembre anunciamos que vamos a enviar un video. Bueno, estamos esperando los videos. Dijimos unos 30 segundos, primero un saludo a la iglesia y luego la razón por la que usted y su familia vieron la misericordia de Dios en este año 2020. Cada domingo vamos a tener unos turnos y esperemos que alcancemos para todos también. Hace un año celebramos nuestro Día de Acción de Gracias y vimos la gloria de Dios. Iniciaba el renacimiento de la iglesia y celebramos ese día como un acto de fe. Dios nos mostró su misericordia y se manifestó con bendición. Así que este año continuamos haciendo esa celebración.
No se podrá presencial porque está restringido los actos sociales, pero lo vamos a celebrar de nuevo y lo vamos a hacer el próximo domingo, el 13 de diciembre de 2020, cuando terminamos el culto virtual, nos conectamos por el enlace de Zoom, el mismo de siempre, de todas formas lo vamos a compartir y almorzamos juntos. Nos vamos a ver, vamos a estar compartiendo y almorzamos mientras estamos conectados en casa, pero unidos allí en el chat. Así que los invitamos, no vaya a faltar usted. Aún desde cualquier otra ciudad que nos escucha, conéctese y vamos a estar un momento de regocijo y de gozo participando y gozándonos en el Señor. Para el 24 de diciembre estamos trabajando en un especial, Dios nos ayude y Dios nos provea también los recursos y los medios para hacerlo. Luego les anunciaremos el horario exacto. Dios los bendiga y Dios nos dé también la bendición. Tenemos también la Semana de Acción de Gracias, que es para fin de año y comienza el sábado 26 de diciembre. El sábado 26 de diciembre tenemos los sábados siempre a las 7 de la mañana la reunión de devocional. Vamos a hacerlo a la misma hora, de 7 a 8, 8 y 10 más o menos, y nos vamos a conectar el sábado 26. El domingo 27, en vez de hacerlo a las 9:30, lo hacemos a las 9 de la mañana. ¿Para qué? Para que tengamos una hora de 9 a 10. Y luego, desde el lunes 28 hasta el jueves 31, lo vamos a hacer a las 6 de la mañana, por el mismo enlace de Zoom todos los días. ¿Y por qué a las 6? Porque algunos hermanos entran a sus labores a las 7 de la mañana. Entonces lo vamos a hacer de 6 a 7. Dios nos concede ese tiempo para darle gracias a Dios y cerrar el año dándole gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice: dad gracias en todo. Y aunque algunos han luchado, entonces sabemos que también, aunque hemos tenido momentos difíciles, Dios nos ha sostenido. Gracias a cada persona que ha trabajado para hacer posible este tiempo de alabanza, adoración. Los que predicaron, los que cantaron, los que enseñaron, pero también aquellos que han trabajado en la producción. Muchas gracias al Señor por cada uno de ellos. Dios los bendiga y Dios les premie siempre. Vamos a orar y vamos a dejar al final, a través de esta canción de alabanza al Señor, este tiempo en que nos hemos gozado. Oremos y luego escuchamos esta canción y participamos de la canción. Señor, gracias porque nos diste este tiempo tan especial. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias porque nos has bendecido tanto. Gracias porque nos has guardado. Gracias porque nos diste una nueva semana. Oh Dios, esperamos esta semana que tu misericordia esté siempre con nosotros y que nosotros caminemos en pos, en obediencia de tus pisadas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y les dé la mejor semana de todas. Está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré.
fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende,